El tráiler oficial de la segunda temporada de Merlina ya está aquí y como era de esperarse, cada segundo está lleno de pistas, referencias y decisiones visuales que no están ahí por casualidad. En este video vamos a hacer un análisis completo, cuadro por cuadro, como siempre lo hacemos. Vamos a repasar algunas teorías que ya comentamos en videos anteriores, ver qué fue confirmado, qué cambió y qué podría estar ahí solo para despistarnos. Si quieres entender lo que este tráiler realmente revela sobre los nuevos personajes, las tramas y cómo se conecta todo con la primera temporada, quédate hasta el final. Pero antes, suscríbete al canal. La mayoría de quienes ven los videos todavía no están suscritos, así que activa la campanita para no perderte lo que viene. La Academia Nunca Más reabre oficialmente sus puertas, y como ya podemos ver, Merlina está de regreso esta vez acompañada por su hermano. En los primeros segundos del tráiler, tenemos una toma aérea clásica del patio principal, estudiantes llegando, socializando y bajando sus maletas. Todo indica que estamos viendo el primer día de reapertura. En el segundo cuadro, Merlina cruza el patio y al fondo aparece un detalle curioso: un food truck con el letrero The Telltale Café. La referencia es clara, el nombre alude al cuento The Telltale Heart de Edgar Allan Poe, un autor que ya ha sido mencionado en la serie y que está directamente ligado a la historia de la Academia Nunca Más. Durante esta escena, escuchamos la voz de un nuevo personaje, y enseguida lo vemos. Es el profesor Barry Dort, interpretado por Steve Buscemi, quien será el nuevo director de la escuela. Y aquí está, la primera aparición clara de ese personaje que hasta ahora solo era una teoría, pero que poco a poco empieza a perfilarse como pieza clave en esta nueva temporada. La chica pelirroja con trenzas en el centro del cuadro es la actriz Ivy Templeton, ahora acreditada como Agnes de Mille. Aparece junto a otras estudiantes nuevas, sonriendo, emocionada, pidiéndole un autógrafo a Merlina. Pero quienes siguen este canal ya saben, esa emoción puede ser solo una fachada. En videos anteriores ya habíamos dicho que Ivy podría ser una infiltrada, enviada para vigilar de cerca a Merlina y ejecutar lo que queda del plan de los Gates. Y ahora, con este nuevo frame, lo que antes era solo una teoría empieza a tomar forma. Agnes aparece en el centro, con la mirada fija, pero no parece admiración. Es enfoque puro, como si estuviera memorizando cada segundo de esa interacción con Merlina. Es una escena que parece inocente, y justo por eso funciona. Esconde el peligro en un lugar obvio disfrazado de simpatía y normalidad. Así pasó con Laurel Gates, y todo indica que la historia está por repetirse, ahora con un nuevo rostro. La puerta del cuarto de Merlina y Enid, en el Ophelia Hall, ahora está cubierta de notas, dibujos y mensajes dejados por otros estudiantes. Hay carteles con frases como Our Hero y We Love You, además de varias representaciones de la propia Merlina, desde garabatos infantiles hasta ilustraciones bastante detalladas. Todo indica que desde lo ocurrido en la temporada anterior, Merlina es vista de otra forma dentro de la escuela, con reconocimiento, admiración y quizás un tipo de fascinación hacia quien enfrentó el peligro y sobrevivió. Este cambio visual ya marca un contraste claro con la primera temporada, donde Merlina era la chica nueva, extraña, aislada, y ahora regresa con una reputación que nunca pidió. Y ya desde el principio se nota que esta situación la incomoda. Esa incomodidad marca el tono de la escena. Ella mira la puerta, seria, y dice con frialdad: «Tenemos que poner unas trampas por aquí». Una respuesta directa, práctica, sin espacio para sentimentalismos. Para Merlina, el reconocimiento público no es un premio, es un riesgo. Sabe que cuando te vuelves demasiado visible, también te conviertes en un blanco. Y ese exceso de atención, incluso cuando parece cariño, puede ser la cubierta perfecta para intenciones ocultas. Y tal vez aquí la serie está diciendo más de lo que parece, porque existe un tipo de exposición que viene disfrazada de afecto, esa que transforma a alguien real en una imagen idealizada, y aunque suene a halago, también aísla. Cuando el mundo empieza a verte como inspiración, ejemplo, ícono, es fácil olvidar que detrás hay una persona real, con silencios, con límites, con momentos que no caben en las expectativas. Y cuando esa admiración se convierte en exigencia o en vigilancia, cuando hasta tu forma de existir empieza a ser moldeada por la mirada de los demás, se vuelve difícil recordar dónde termina el personaje y dónde empieza quien realmente eres. Esta secuencia habla de eso, con sutileza, de la incomodidad de ser celebrada por quienes aman lo que representas, pero tal vez no podrían soportar lo que realmente sientes. Y todo esto conecta con la escena anterior. Agnes de Mille, la nueva alumna,
Aparece justo en el centro del grupo de chicas emocionadas por la presencia de Merlina, con una mirada demasiado fija. Esta puerta llena de homenajes no es solo decoración, es el telón de fondo de una desconfianza que empieza a crecer. ¿Quién está realmente de su lado? ¿Y quién se está acercando solo por conveniencia? Como ya discutimos en videos anteriores, Agnes podría ser una infiltrada enviada por los remanentes de los Gates. Todo este contexto deja claro que, aunque Merlina lo rechace, su nombre ya se volvió una referencia dentro de Nunca Más, y eso la pone en una posición de influencia y exposición. La siguiente secuencia parece mostrar una ceremonia simbólica que marca el regreso oficial de la Academia Nunca Más, después de los eventos de la temporada anterior. En el centro de la escena vemos la figura de un pájaro, posiblemente un cuervo o una fénix estilizada, completamente envuelta en llamas, siendo elevada por las habilidades telequinéticas de varios estudiantes. El ave en llamas claramente representa un renacer, muy similar al mito de la fénix, pero aquí también se asocia con el cuervo, símbolo directo de la escuela y del legado de Edgar Allan Poe. En otras palabras, esta ceremonia podría estar celebrando la reapertura de Nunca Más tras los sucesos traumáticos de la primera temporada. Después de eso, el tráiler transiciona al reencuentro con Enid, quien dice: "Va a ser muy divertido", lo cual parece referirse a la excursión escolar al campamento. Justo después, vemos a Bianca sosteniendo una bengala y usando lo que parece un uniforme de campamento. Todo indica que estamos por ver una especie de competencia tipo juegos de verano. Las siguientes imágenes refuerzan aún más esta idea. Vemos a Bianca, vestida con su uniforme de campamento, encendiendo una bengala, el típico inicio de una competencia. La ambientación cambia por completo. Ahora estamos frente a un escenario clásico de juegos de verano. Justo después de que Bianca lanza el señal, el tráiler corta a una explosión de fuegos artificiales en lo que parece ser un parque iluminado. La edición sugiere una conexión entre ambos eventos, como si la bengala hubiera sido el punto de partida de esta celebración. Pero el detalle más importante está en el fondo de la escena: el letrero de Pilgrim World. Ese es el mismo lugar que causó graves problemas en la temporada anterior, vinculado al legado de Crackstone y al conflicto con los Outcasts. Mostrar ese lugar justo después de una escena alegre y festiva deja la duda en el aire. ¿Estamos viendo simplemente un parque abierto? ¿O hay algo mucho más peligroso escondido detrás de esa fachada? La escena muestra a Dedos descansando sobre una bandeja o mesa, en un entorno que claramente remite al interior de la mansión Addams. Es un espacio reservado, con un ambiente formal que sugiere que algo está siendo preparado, tal vez para un evento especial o la visita de alguien importante. Este tipo de encuadre no es casual, todo indica que algo importante está por suceder en la mansión. La presencia de Dedos, además con ese detalle inusual en su vestimenta, podría ser una señal de que tendrá un rol específico en una escena futura. Aquí tenemos un encuadre inusual y visualmente impactante. La cámara está colocada desde el interior de lo que parece ser una boca abierta, observando a Merlina desde abajo hacia arriba. Los dientes superiores aparecen desenfocados, mientras ella examina con atención el interior de la criatura, o tal vez de un cadáver, un disfraz o algún objeto extraño. Podría ser una perspectiva en primera persona o simplemente una decisión estética para reforzar la tensión de la escena. La iluminación ayuda a crear un ambiente frío, investigativo y probablemente nocturno. Por el uniforme que lleva puesto, entendemos que la escena ocurre durante el ciclo escolar, probablemente dentro de la propia Academia Nunca Más. La composición recuerda a una escena forense y refuerza el papel de Merlina como investigadora principal. Todo indica que está frente a una nueva pista o al inicio de otro misterio por resolver. Este frame nos sitúa en un cementerio. En el centro de la imagen, Merlina permanece inmóvil, mirando fijamente hacia algo fuera de cuadro. La elección del color, la iluminación y la composición refuerzan la sensación de una ruptura con la realidad, lo que podría indicar que estamos viendo una de sus visiones paranormales. El encuadre recuerda directamente a los episodios de la primera temporada, donde Merlina era transportada a otro plano al tocar ciertos objetos o personas. El movimiento de cámara que sigue, un rápido alejamiento, zoom out, sugiere una expansión de conciencia, como si estuviéramos presenciando el momento exacto en que accede a algo más allá del plano físico. Visualmente, todo apunta a que está explorando una nueva capa de sus habilidades psíquicas. Si antes sus visiones eran breves y fragmentadas, ahora parecen más intensas, más profundas y más reveladoras. Esta escena marca uno de los diálogos más fuertes del tráiler.
Morticia dice que sabe lo que significan las lágrimas, pero no lo explica, solo lo insinúa. El ambiente entre ellas es tenso, cargado de algo no dicho. Justo después, el tráiler intercala con una frase de Merlina que dice haber visto a Enid morir y que fue culpa suya. La edición sugiere que el tema de las lágrimas negras está directamente ligado a una visión del futuro o a un evento trágico que involucra a Enid. Todo esto encaja con teorías que ya discutimos aquí en el canal. Recordemos que en videos anteriores hablamos de la lápida con el nombre de Enid, filtrada en imágenes de detrás de cámaras. Y ahora, esa conexión visual entre Morticia y Merlina en torno a Enid puede indicar que la madre sabe mucho más de lo que aparenta. La escena ocurre en un salón de la mansión, rodeado de vitrales góticos y tonos rojos profundos. Todo esto refuerza que no es solo una conversación familiar, podría ser el punto de quiebre emocional de la temporada, el momento en que las visiones de Merlina dejan de ser pistas frías y comienzan a afectar directamente a quienes más le importan. Durante la narración de Merlina en el tráiler, la edición intercala dos momentos clave. Primero, vemos a Enid completamente en pánico, y justo después, la pantalla corta bruscamente a una lápida con el nombre Enid Sinclair. Ambas imágenes, por sí solas, ya son fuertes, pero al unirlas con la frase de Merlina, el impacto narrativo es mucho mayor. Hace casi un año, cuando se filtró una imagen del set con esta misma lápida, muchos dudaron de su autenticidad. Algunos decían que era falsa, otros que era solo una estrategia de marketing, pero aquí en el canal lo comentamos. Podía ser una pista real y clave para la trama de la segunda temporada. Y ahora, con el tráiler oficial, está confirmado. La lápida es real y forma parte de la historia o al menos de una subtrama muy importante. Justo después de la impactante frase de Merlina sobre la muerte de Enid, el tráiler nos lleva a tres momentos clave con Morticia. Y todos apuntan hacia la misma dirección. Este misterio es antiguo y ella ya lo enfrentó antes. En el primer frame, vemos a Morticia de espaldas mirando fijamente una chimenea encendida. Su postura estática y centrada transmite más que contemplación. Es como si estuviera frente a algo que conoce muy bien. Luego, el enfoque cambia a un cuaderno. En una de sus páginas aparece el dibujo de un rostro gritando con lágrimas, acompañado de la frase Black Tears, garabateada una y otra vez de forma casi obsesiva. Todo apunta a que esto es algo que Morticia ya ha vivido y que será revelado en los próximos episodios. En el último frame, Morticia sostiene ese mismo cuaderno, y la narración que la acompaña dice: "No voy a dejar que esta historia se repita". Una declaración que deja claro, ella ya estuvo ahí antes, y ahora está tratando de evitar que vuelva a suceder. Justo después de la frase de Morticia, el ritmo del tráiler cambia. Y también lo hace la música, que ahora toma el icónico tema de El fantasma de la ópera. Lo siguiente que vemos es una especie de baile de máscaras, con vestuarios de estilo victoriano, iluminación tenue y un ambiente casi teatral. En el primer frame, el salón está completamente lleno. Los invitados caminan entre sí, mientras que al fondo se alcanza a ver una galería superior, que refuerza el aire escénico de la escena. Luego aparece Morticia, caminando entre los presentes con una postura segura y familiar, como si ya hubiera estado en ese lugar antes. Después, vemos a Merlina, que camina más sola, separada del resto, observando desde su propio espacio. Y finalmente, un frame inesperado, Grandmama Frump, la madre de Morticia, siendo llevada en una góndola, como si su llegada también fuera parte del espectáculo. Aquí vemos nuevamente a Merlina con su violonchelo, el mismo que ya habíamos visto en la primera temporada. La escena está perfectamente sincronizada con la música que sigue sonando de fondo. Justo después vemos a Dedos quietos sobre una bandeja. A su lado, una cuchilla clavada con precisión. La escena es rápida, pero deja muchas posibilidades abiertas. El objeto no parece haber sido lanzado para herir. Su posición es demasiado controlada, como si fuera parte de una rutina ya conocida. Y tomando en cuenta el historial de la familia Addams en otras versiones, este tipo de interacción parece más bien una costumbre excéntrica, y no una amenaza real. Otro detalle que llama la atención es una pequeña campana junto a la bandeja. Su presencia sugiere que cumple una función específica, tal vez para llamar a alguien. Y el nombre más probable es Largo, el clásico mayordomo de la mansión Addams. En ese contexto, la campana podría ser una referencia directa a la dinámica interna de la casa, una señal práctica de que algo está por comenzar o que alguien está siendo convocado. Todo se presenta de forma ambigua, sin explicación directa ni contexto claro.
En este frame vemos a Morticia, Gómez y Pericles frente a un escenario completamente caótico, con patrullas y luces de emergencia al fondo. Las expresiones de los tres son claras: tensión, urgencia y preocupación. Este momento refuerza algo que ya habíamos comentado en videos anteriores del canal. El papel de Pericles en esta temporada será mucho más activo, colocándolo en el centro del conflicto. La postura protectora de Gómez, cubriendo a su hijo, el rostro preocupado de Morticia y la mirada de shock de Pericles sugieren que él está directamente involucrado en un evento grave, y eso puede ser solo el comienzo de algo mucho más grande. La figura enmascarada que ya había sido señalada en los tráilers anteriores finalmente gana más tiempo en pantalla, y lo más importante, más detalles. La secuencia más reciente nos muestra 3 momentos clave. Primero, vemos a la figura con una capucha roja y una máscara que recuerda al cine de horror psicológico y a los slashers clásicos. Luego, vemos a Merlina en un ambiente oscuro, iluminando con una linterna esa misma máscara, ahora tirada en el suelo, como si hubiera sido dejada ahí a propósito. La cámara se enfoca en la reacción de Merlina. Sorpresa, sí, pero también reconocimiento, como si en ese momento atara cabos o entendiera lo que eso realmente significa. Pero el momento más simbólico viene con la tercera imagen. Otra máscara, con un mensaje escrito en pintura blanca. Clock's ticking. El tiempo se acaba. No es solo una amenaza, es una advertencia directa. Una frase clara y personal que sugiere que el enmascarado conoce bien a su objetivo. Este detalle conecta directamente con una teoría que ya hemos desarrollado en videos anteriores del canal: la posibilidad de que la figura enmascarada sea una nueva estudiante infiltrada en Nunca Más, más específicamente Agnes de Mille, el supuesto nombre del personaje interpretado por Evie Templeton. Hasta ahora, la producción ha evitado mostrar su nombre en los tráilers principales, pero su estatura baja, movimientos rápidos y la ausencia de diálogo solo hacen que las sospechas aumenten. En este contexto, la máscara no solo funciona como disfraz, sino también como una firma y como mensaje. La escena en la que vemos la frase "Clock's ticking" deja claro que la figura enmascarada dejó ese mensaje especialmente para Merlina, y que esta nueva amenaza actúa con planeación, estrategia y mucho control. Un villano que opera en el silencio, que observa y espera el momento exacto para actuar. Y todo esto también refuerza una teoría adicional. Pericles podría estar involucrado no necesariamente como villano, sino como una pieza más dentro del plan. Tal vez está siendo manipulado sin saberlo o siendo usado como distracción, mientras la verdadera amenaza se mueve entre sombras. Desde los primeros materiales promocionales de la segunda temporada, la torre del reloj de Nunca Más ha tenido un protagonismo visual y simbólico. Y como ya lo dijimos en videos anteriores del canal, esa torre podría ser mucho más que solo un escenario, y el nuevo tráiler no hace más que confirmarlo. Uno de los momentos más impactantes del teaser muestra la torre explotando. El golpe visual es fuerte, pero lo más importante está en los detalles alrededor. Enid y Agnes de Mille están observando la explosión desde lejos, escondidas entre la vegetación, y reaccionan directamente al evento. Eso nos dice 2 cosas muy claras. Primero, Enid y Agnes estarán juntas en algún punto de la trama. Y segundo, Agnes podría estar mucho más involucrada de lo que aparenta. Agnes de Mille, interpretada por Evie Templeton, casi no tenía diálogos en los teasers anteriores, pero ahora, en el tráiler oficial, empieza a ganar tiempo en pantalla y aparece en escenas cada vez más importantes. En otro momento del tráiler vemos a Merlina dentro de la torre empuñando un hacha y destruyendo un dispositivo electrónico. Todo indica que la torre será el escenario de un enfrentamiento directo con la nueva amenaza. Y aquí entra un dato extra que no está en el tráiler, pero que fue compartido por la propia Netflix. Una imagen de Agnes de Mille con el cabello totalmente erizado, como si acabara de recibir una descarga eléctrica. Visualmente, es claro que tuvo contacto directo con electricidad, y esto encaja perfectamente con otra información reciente. Isaac Ordóñez, quien interpreta a Pericles, confirmó en una entrevista que su personaje tendrá poderes eléctricos esta temporada. Y lo más importante, esos poderes están conectados al villano principal. Si Agnes también está relacionada con la electricidad, ya sea controlándola o siendo afectada por ella, podría haber un vínculo directo entre ambos. Además, la figura enmascarada con capucha roja sigue siendo uno de los mayores misterios de esta temporada. Como ya analizamos en el canal, la silueta encaja con la de Agnes.
Y ahora, con estas nuevas escenas y el contexto eléctrico, la sospecha crece aún más. ¿Es Agnes la figura enmascarada? Y todavía hay un detalle más. Merlina encuentra la máscara del acechador con un mensaje claro: Clock's ticking. El tiempo se agota. Eso nos dice que esta amenaza tiene una cuenta regresiva, un límite. Y la torre del reloj no es solo una locación visualmente llamativa, es un símbolo de urgencia, de destrucción y tal vez del plan final del villano. Esta secuencia sugiere fuertemente un contexto de competencia física dentro del campamento mostrado en el tráiler, algo similar a lo que vimos en la primera temporada, pero a mayor escala y con mucho más enfoque en la acción. En el primer frame vemos a Merlina apuntando con una ballesta personalizada, con total concentración y postura firme, una señal clara de que está completamente involucrada en el desafío. Luego, la cámara revela que la flecha está conectada a un cable de acero, usado como gancho para descender desde una torre en medio del bosque, mientras un gran grupo de estudiantes observa desde abajo. Toda la ambientación remite al campamento de verano de la escuela, y parece que esta vez la competencia va en serio. La secuencia muestra a Grandmama Frump participando en una sesión de tiro al plato, el clásico deporte de precisión donde platos de cerámica son lanzados al aire como objetivos móviles. El entorno parece ser un club especializado en esta práctica, con toda la ambientación típica de este tipo de eventos. A su lado vemos a Merlina sosteniendo su propia escopeta, lo cual podría ser parte de una instrucción o simplemente un pasatiempo compartido entre ellas. Lo que también llama la atención es la presencia de un nuevo personaje, aún no identificado, que observa y participa en la escena. Su postura es formal, y la forma en que acompaña tanto a Grandmama como a Merlina sugiere que podría estar cumpliendo una función institucional, tal vez un mayordomo, asistente o alguien relacionado con la mansión o la escuela. Esta secuencia refuerza aún más la sospecha de que Pericles tendrá un papel mucho más activo en esta temporada. En los primeros cuadros lo vemos junto a Eugene dentro de una tienda de campaña, frente a un ataúd abierto que contiene lo que parece ser un cuerpo en visible estado de descomposición. La reacción de ambos es de sorpresa, sí, pero no de pánico, y eso sugiere que tal vez ellos mismos provocaron esa situación, ya sea como parte de un experimento o una travesura inconsciente. La ropa que usan en ese momento es la misma que aparece en otras escenas del campamento, lo que confirma que todo esto sucede en ese contexto. Un detalle importante es el propio ataúd, que se parece mucho al que Pericles empujaba en uno de los teasers anteriores. Lo que antes parecía solo un accesorio, ahora podría haber sido el contenedor utilizado para mover o conservar el cadáver hasta el momento de su reanimación. Esto conecta directamente el comportamiento de los personajes con una acción real: revivir un cuerpo inanimado. Todo indica que tanto Pericles como Eugene están explorando sus habilidades, y al unirse logran cosas que antes no podían hacer solos. En la secuencia siguiente vemos una mano saliendo de la tierra, y después un cadáver reanimado caminando por el bosque. Pero lo más llamativo es lo que aparece al fondo, el Skull Tree que ya habíamos visto en los teasers anteriores. Todo sugiere que Pericles y Eugene lograron revivir ese cadáver, y que ahora lo están manipulando como si fuera parte de un juego, con la intención de llevarlo incluso de regreso al campamento. La forma en que todo esto se desarrolla nos da una idea del tipo de problemas en los que Pericles está a punto de meterse. En esta escena vemos el momento en que el Hyde aparece escapando de lo que parece ser el hospital Willow Hill, y la escena toma aún más peso si recordamos los teasers anteriores de esta segunda temporada. En ellos veíamos a Merlina visitando el hospital, aparentemente para ver o confrontar al Hyde. La conexión entre ambos personajes, que ya había sido insinuada en la temporada anterior, ahora parece volverse más cercana y más ambigua. El salto de la criatura por la ventana no necesariamente representa una fuga. Podría ser, en cambio, un movimiento hacia Merlina. La posibilidad de que el Hyde esté regresando para ayudarla, y no solo para causar caos, se vuelve más creíble si consideramos ese encuentro previo en el hospital. Todo esto sugiere que la dinámica entre ellos está cambiando, y que en esta temporada podríamos ver una alianza inesperada, o al menos una relación mucho más compleja. Esta escena llama la atención por su intensidad visual. Una descarga eléctrica masiva se apodera de un espacio cerrado que se asemeja a un laboratorio, lanzando a dos figuras por los aires. El lugar, con puertas metálicas e instrumentos esparcidos, parece ser una instalación de contención o pruebas, lo que sugiere que algo estaba siendo estudiado o monitoreado, o que tal vez ocurrió una falla grave durante un experimento.
La identidad de las figuras no está clara, pero el contexto permite algunas hipótesis sólidas. Una posibilidad es el Hyde, ya que suele estar ligado a momentos de tensión extrema y energía fuera de control. Otra opción es Tío Lucas, quien en teasers anteriores fue visto siendo examinado en entornos similares, lo cual sugiere que alguien podría estar evaluando o manipulando sus poderes. También está la posibilidad de que esté involucrado Pericles, ya que en esta temporada muestra habilidades eléctricas completamente nuevas, que bien podrían provocar este tipo de explosión descontrolada. Esta imagen parece resumir un punto clave en esta nueva etapa de la serie. Los poderes ya no son solo parte del estilo excéntrico, ahora se tratan con mayor seriedad, consecuencias y riesgo real. Ya sea como causa o como consecuencia, esta explosión eléctrica refuerza una idea clara. Los eventos de esta temporada van a escalar en intensidad y en imprevisibilidad. En este cuadro vemos a Merlina en su modo más investigativo, concentrada, con una lupa en una mano y lo que parece ser una pequeña flor en la otra. ¿Será que está examinando algún rastro dejado por Laurel Gates en la temporada anterior? En este cuadro vemos a Merlina y Enid espiando entre unas tablas de madera, probablemente dentro de Pilgrim's World. El encuadre es directo y refuerza el tono investigativo de la escena. Hay algo que están observando con atención, pero lo que realmente resalta es el contraste entre sus expresiones. Enid tiene los ojos muy abiertos, en alerta. Merlina, en cambio, se mantiene fría, con una mirada fija, casi clínica. Este tipo de oposición entre las dos no es nueva, pero aquí se usa de forma particularmente efectiva. Una reacciona con emoción, la otra analiza con calma. Una se asusta, la otra piensa. El cuadro deja claro que siguen trabajando en equipo, pero sin perder sus diferencias esenciales. En este cuadro vemos a Tío Lucas lanzando rayos eléctricos con las manos dentro de la torre del reloj de Nunca Más. La escena deja muchas preguntas en el aire. ¿Está activando algún mecanismo o está enfrentando una amenaza directa? Su presencia en ese espacio, que en muchas historias funciona como punto de vigilancia o pasadizo secreto, sugiere que algo importante está ocurriendo ahí. El uso de sus poderes eléctricos de forma tan intensa es raro de ver y claramente no es casualidad. Podría estar tratando de abrir una puerta, activar un artefacto misterioso o incluso detener a alguien. Su rostro serio, algo poco común en él, refuerza la sensación de urgencia. Todo apunta a que esta escena marca un punto de quiebre en la trama, o descubre algo oculto, o se enfrenta directamente al peligro central de esta nueva temporada. Este fragmento del tráiler sugiere una secuencia tensa centrada en Enid. El primer cuadro muestra una navaja clavada en una superficie metálica junto a una caja con la palabra Education, parcialmente visible. La escena remite a un entorno institucional, como un laboratorio o una instalación de contención. La iluminación es fría, impersonal, y todo indica que estamos en un espacio diseñado para experimentos, interrogatorios o castigos. La navaja destaca como amenaza o quizá como intento de resistencia. Después vemos a Enid en un entorno oscuro, con una luz intensa que cae desde arriba, un encuadre clásico en escenas de cautiverio. Está acompañada por otra persona y ambas parecen estar atadas o inmovilizadas. La expresión de Enid transmite miedo y sorpresa, como si algo acabara de suceder, o estuviera por suceder. La palabra educación es clave. Podría conectar este lugar con la estructura de Nunca Más, o incluso con Pilgrim's World, que ya vimos como escenario sospechoso en otros momentos del tráiler. Este posible secuestro puede estar ligado a experimentos, represalias o castigos. También es posible que estos cuadros no estén conectados directamente y que la edición del tráiler busque confundir al espectador intencionalmente. Pero hay una pista importante desde el inicio, la máscara con un mensaje oculto. Si Merlina la leyó, podría tener idea de dónde está Enid y en algún punto podría decidir ir tras ella. Eso refuerza la posibilidad de una subtrama de rescate, en la que Enid se vuelve pieza clave de una investigación más amplia, y Merlina tendrá que rescatarla en la torre. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustó nuestro análisis del tráiler oficial de la segunda temporada de Merlina? Déjanos tu comentario aquí abajo, danos like si te gustó el video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte con alguien más que también ame la serie. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.